en esta mañana tenemos que intentar, en la medida de las posibilidades, terminar esta serie que durante casi 2 meses hemos estado hablando acerca de cosas que somos. Empezamos por allá, creo que fue a principios de mayo, hablando de que somos extranjeros, hemos hablado de que somos atletas, somos embajadores, somos administradores, somos soldados y somos cuerpo, mencionó, está bien, no es lo que digo, Lucas. La semana pasada se me hizo una laguna. Estuvo Víctor, que habló de que somos colaboradores. Creo que me falta uno en el medio. Y en esta mañana quizás la idea es, en una de esas, todos los temas que hemos tocado son importantes, pero hoy es un tema especial, quizás es un tema central, porque la Biblia nos menciona y nos enseña de que aquellos que un día hemos depositado nuestra fe en Jesucristo somos hijos. Y el hecho de que vos y yo seamos hijos de Dios es a veces algo difícil de entender, difícil de dimensionar, pero por sobre todas las cosas es muy difícil poner en la práctica. Y por eso te quiero animar en esta mañana, en los minutos que tenemos, a poder ir a la palabra de Dios y aclarar algunos conceptos en cuanto a esto. Acompáñame por favor a 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, los estudiosos y los historiadores hablan de que las 3 cartas de Juan están direccionadas a situaciones puntuales que se estaban presentando en un contexto judío que se manejaban en diferentes lugares, en diferentes casas, y había empezado a surgir entre ellos todo tipo de situaciones complejas y difíciles. Entonces el escritor tiene que empezar a detallar algunas cuestiones importantes que ellos pudieran entender y que pudieran practicar. Primera de Juan capítulo 3, después de mencionarte muchas cosas que ellos eran y tenían en Cristo y este concepto de ser luz y que en el hecho de ser luz las tinieblas no tenían que tomar ganancia, es como que en el capítulo 3 hace un pequeño paréntesis. Y fíjate qué es lo que dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay 3 menciones que de estos 3 versículos me gustaría en esta mañana hacer, para que nosotros podamos realmente darnos cuenta el grado alto en el que el Señor nos ha puesto. Y que evidentemente ninguno de nosotros teníamos chance de ser parte de la familia de Dios. Sin embargo, Él tomó una decisión de generar algo con nosotros. Es algo totalmente impensado esto, que un ser tan humilde, tan sencillo, tan pecador, que tantas veces fallo, me pueda relacionar con Él. Es algo muy difícil que en esta cabecita tan humilde y sencilla que tenemos podamos realmente dimensionar. Ahora, en primer lugar, una de las cosas que el escritor les trata de hacer entender a sus lectores es que esto de ser hijos de Dios no tiene que en nosotros dejar nunca de hacernos pensar que es una relación inesperada. El hecho de que vos y yo seamos hijos de Dios es algo muy difícil de comprender y de dimensionar. Y por eso el escritor Juan les dice: mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, que dio, nosotros sabemos el contexto, ¿no? Dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía, ¿qué era? A su Hijo Jesucristo. Y dice, tratando de captar la atención de los que lo estaban leyendo: miren con cuánto amor nos amó el Padre, que nos ha dado la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Es una posibilidad a la cual naturalmente vos y yo nunca hubiéramos podido tener acceso. Sin embargo, Él tomó una decisión de enviar a su Hijo para que vos y yo nos pudiéramos
relacionar con Él. Esta es una relación totalmente inesperada. Y por eso vos tenés que estar en este lugar, tenés que estar ocupando esta silla, podés estar en esta iglesia disfrutando de este tiempo, pero una de las cosas que nunca te podés olvidar es el hecho de que es una relación inesperada, que un Dios tan grande decida relacionarse con seres tan pequeños como vos y como yo. Si por un momento mirás al que tenés al lado, decís, para este sí que fue una relación inesperada, ¿no? Y vos podés decir, sí, esta es brava, acá las herederas, papito, ¿eh? Pero yo quiero invitarte a que no mires al lado. Es algo que te tiene que llevar a mirar hacia adentro. Y vos sabés quién sos. Y yo puedo asegurarte algo que yo sé también quién soy. Y cuando vos y yo somos conscientes de lo que somos, esta relación es más inesperada aún, que un Dios tan grande haya decidido tener una relación directa con vos por medio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que forman parte de la familia de Dios? Todos aquellos que un día entendieron que eran pecadores, entendieron que Cristo murió en la cruz por sus pecados, entendieron que no había nada que nosotros podamos hacer para poder relacionarnos con Él, sino que Él tomó la iniciativa para relacionarse con nosotros. Y en una actitud reverente, de temor reverente delante de Dios, le pedimos, Señor, perdonanos por lo que somos, perdonanos por lo que hacemos, necesitamos de tu salvación. Y entendemos que Cristo vino a este mundo para poder limpiar nuestros pecados. Y a partir de ese momento, dice la palabra de Dios que a todo aquel que cree, todo aquel que recibe, le es dado el derecho de ser llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Solamente formamos parte de la familia de Dios aquellos que un día, independientemente de la condición en la que te encontrabas, entendiste que Jesucristo era el único que te podía salvar. Esa decisión, ese encuentro yo lo tuve cuando tenía 9 años, en casa con mi mamá, y vos tenés que pensar cuándo fue el tuyo. Si no tuviste ese encuentro, no es un problema si decidís tenerlo, el problema sería que no lo hayas tenido y que no lo quieras tener. Porque no vas a dejar nunca de ser una criatura de Dios, pero nunca te vas a poder convertir en un hijo de Dios. Ahora, algunas cosas a tener en cuenta. Si nosotros por un momento pensamos en el libro de Efesios capítulo 1, yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y con todo el entendimiento. El apóstol Pablo, en el primer capítulo de su carta, hace un desarrollo todavía más profundo de esta cuestión. Y lo que él trata de hacer entender a las personas a las que les escribía, tenía que ver con que este Dios tan grande tomó una decisión antes de la fundación del mundo. Y dice que antes de la fundación del mundo, Él tomó la iniciativa y la decisión de generar un plan para poder salvarnos. Habla que nos eligió, que nos predestinó en base a la decisión que sabía que nosotros íbamos a tomar. Pero independientemente de eso, que no es lo que nos convoca y llevaría mucho tiempo explicarlo por la mente finita que nosotros tenemos, Él dice que Él decidió adoptarnos. Él decidió hacerte parte de su familia y este es un concepto que para nosotros es súper difícil de entender. El primer fin de semana de junio que nosotros no estuvimos, estábamos en San Francisco. Y bueno, ese fin de semana fue un fin de semana especial porque pudimos aprender muchas cosas.
Pero en el lugar donde estábamos hospedados había un matrimonio jovencito que durante más de 8, 9 años estuvieron buscando ser padres y no podían. Fue una situación que ellos callaron, hicieron todo tipo de tratamientos y un montón de cuestiones. Lo real es que no había una explicación médica a lo que pasaba. Así que frente al hecho de no poder tener hijos, ellos entendían de parte de Dios que Dios quería que sean padres. Entonces dijeron, bueno, estamos dispuestos a adoptar. Y claro, empezaron a buscar y bueno, las cosas acá en Argentina son medias complicadas, ¿no? Para poder generar una adopción. Y una de las cosas que él me decía, para nosotros como cristianos, el hecho de adoptar tendría que ser algo sumamente natural. Porque nosotros podemos tener 50 familias representadas, por dar un número cualquiera, pero quizás en ninguna de nuestras familias tenemos un niño adoptado. Si quizás yo le digo a Lore, ¿te parece que adoptemos un nene? Y enseguida pensás con los pequeños orangutanes que tenemos en casa, decís, sería un caos. Y siempre surgen cosas en nosotros, decir, bueno, pero no, hay otras. Dice, como hijos de Dios tendría que ser lo natural. Ahora, fue súper complejo, súper doloroso. La cosa es que fuimos y había un morocho de Guinea-Bissau, hermoso, un personaje terrible. El nombre Aliu. Yo lo mencionaba como yo podía. Así que estuvimos ahí el fin de semana con la noticia de decir, bueno, ellos fueron a Guinea-Bissau, pudieron adoptar un nene, pero cuando estaban por viajar se enteraron que ella estaba embarazada. Así que hicieron los papeles no hicieron ningún papel, pero fueron a Guinea-Bissau porque ellos querían adoptar 2 hijos. Y él me decía, Dios tiene planes superiores a los nuestros, ¿no? Uno fue adoptado y uno fue propio, así que tienen los 2 enanos de la misma edad, 2 personajes. Pero algo que me llamó mucho la atención tiene que ver con esto, con esta cuestión de que para ellos era normal el hecho de adoptar. Y una de las cosas que me decía, para nosotros como hijos de Dios, no tendría que ser un pensamiento abstracto, porque todos aquellos que un día hemos decidido depositar nuestra fe en Jesucristo, quiero decirte algo, vos sos un hijo de adopción y yo soy un hijo de adopción. El Señor te eligió antes de Génesis 1. Antes de Génesis 1, Él ya había pensado en vos y en cómo iba a relacionarse con vos y que había hecho un lugar en su casa para que vos y yo pudiéramos ser parte. Ahora, esto en nosotros, ¿qué es lo que tiene que generar? En primer lugar, es un acto que uno tiene que apreciar. No acostumbrarse a que sí, soy hijo de Dios, sí. No, es algo que nosotros tenemos que ver la manera continua de poder apreciar. Pero pensaba también en un segundo concepto que tiene que ver con el hecho de que vos y yo no nos podemos cansar nunca de agradecer el hecho de ser parte de la familia de Dios. Por eso, cuando quizás Lucas nos hablaba de que somos cuerpo, sinónimo de que somos familia, hay un montón de cuestiones que encierra este concepto. Pero que todos estos conceptos son posibles gracias a que un día vos y yo hemos sido introducidos en la familia de Dios. Podemos ser hijos de Dios, hemos sido adoptados por Dios. ¿Y sabés qué es lo que dice Efesios? Él tomó esta decisión antes de la fundación del mundo y me gustaba esta versión o esta traducción. Dice que tomó esa decisión y dice que le gustó la decisión que tomó. Y por eso en esta mañana, el hecho de que vos y yo podamos pensar en que somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, es algo que tenemos que apreciar, pero es algo que tenemos que agradecer. Quizás recién cantábamos una canción muy conectada con el tema. Él nos hizo lugar en su casa, Él nos hizo lugar en su familia, Él pagó nuestra libertad en Jesucristo y eso nos da el título honorífico de ser parte de la familia de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ese lugar que Dios nos regaló
es un lugar que vos y yo debemos apreciar, valorar, pero también tenemos que agradecer. ¿Por qué? Porque no fue un trámite en el registro civil que se hizo. Fue un trámite que Cristo hizo en la cruz para que vos y yo tengamos acceso a la salvación y para que vos y yo podamos ser parte de la familia de Dios. Por eso no mires al de al lado, mirá hacia adentro y tratá de dimensionar que a pesar de lo que sos, de lo que vos sabés que sos y de lo que yo sé que soy, el Señor decidió amarnos igual, adoptarnos a pesar de lo que éramos. Por eso que esta mañana sea una mañana especial para poder apreciar ese amor que Él nos tuvo y esa atención que el escritor les trata de decir, mirad con qué amor nos amó el Padre, para que lleguemos al punto en Jesucristo de ser llamados hijos de Dios. Ahora sigue el relato bíblico y dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En segundo lugar, dijimos en primera instancia, una relación inesperada, un regreso incomparable. El versículo 2 le dice, bueno, ahora somos hijos de Dios. No es algo que está en duda, no es algo que tenemos que pensar en cómo será. Termina aseverando que si vos un día recibiste a Jesús en tu corazón y lo recibiste como tu Salvador, la Biblia dice que sos hijo de Dios. Y dice, pero aún no se manifestó cómo vamos a ser. ¿Por qué hace esta mención? Porque en segundo lugar hay un regreso que es incomparable, es el regreso del Señor Jesucristo, en donde el Señor Jesucristo mismo, que un día pagó en la cruz por tu libertad y por mi libertad, Él mismo se va a encargar de volver para poder seguir generando esta relación con vos y conmigo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque ese evento, esa situación, es una situación que a nosotros nos tiene que movilizar. Yo pensaba ahí en mis apuntes, el regreso de Cristo es algo que nos tiene que cautivar. El partido de ayer fue medio, ¿no? Lo miramos, pero ya estábamos clasificados. Viste, como que yo me pegué un par de dormitadas, venía de Capital, llegué 11:10 a casa. Venía con la guía porque metió el gol Lo Celso, justo que llegué a casa, ¿no? 11:20 más o menos llegué. Pero quizás partidos anteriores te generan un poco más de ansiedad. Cuando vos pensás en cautivar, estás pensando en algo que domina la voluntad de alguien por medio de algo atractivo e irresistible. ¿Qué pasaría? El viernes jugamos ¿con quién? Cabo Verde. Ojo, no nos confiemos. Pero imagínate si nos tocara con Francia. ¿Hay algún francés entre nosotros? Bien, los queremos. Pero ¿cómo estarías para ese partido? Estaríamos, viste, caminando por las paredes, cumpliendo con todas las cábalas. Tenemos hermanos cabaleros entre nosotros. Yo no lo podía creer, pero son así, terrible. Se sientan siempre en el mismo lugar, lo ven siempre con la misma persona. El hecho que Lucas y Merce estén acá, vos estabas en el 2022, ¿no? Eso suma, pero como no somos caballeros, no le vamos a dar bolilla a eso. Pero hay eventos que te generan una cierta ansiedad. Viste, como que querés que llegue. Estuvo el Día del Padre la semana pasada. ¿Fue el Día del Padre? ¿Saben las mujeres, no, que fue el Día del Padre? Ahora con el verso que está viniendo de Mercado Libre, yo todavía lo estoy esperando el regalo, ¿viste? No, lo que pasa es que lo encargamos, no sé, en Taiwán lo encargaron, no sé dónde lo encargaron. Pero está todo bien, no hay problema. Ahora llega el Día de la Madre y hay una ansiedad, ¿viste? Ya después del Día del Niño ya te empiezan con las promociones del Día de la Madre. Vos decís, ¿por qué tanta diferencia? Nos denigran de una manera terrible. Ahora, hay eventos que te generan ansiedad. Y quiero decirte algo, a veces como hijos de Dios nos olvidamos de que su regreso va a ser un acontecimiento incomparable. Y eso es algo que nosotros, que dice el escritor, que somos hijos de Dios, esa manifestación es algo que nos tendría que cautivar. ¿Cuál es la idea? Tendríamos que vivir acá pensando que jugamos hoy a la noche con Francia a la final del mundo. ¿Y cómo estaríamos? Enloquecidos. ¿Sabés qué es lo que dice la Biblia? El Señor viene.
¿Y sabés qué es lo que eso tendría que generar en nosotros que somos sus hijos? Tendríamos que estar cautivados por ese momento. Nos vamos a encontrar con Él. Se acabó la iglesia, se acabaron las reuniones, se acabó la liturgia. Va a ser el momento en el que Él se va a manifestar y nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo es Él porque lo vamos a ver cara a cara. Y dice que vamos a darnos cuenta de cómo vamos a ser nosotros. Vamos a ser semejantes a Él. No porque tengamos rasgos físicos, no pasa por ahí el concepto, sino por el hecho de decir, bueno, todas las cosas espirituales que se han generado a través de Cristo en nosotros, en ese momento van a estar descubiertas ante Él. Y Él va a venir por los suyos porque Él quiere profundizar esta relación. Y lo más lindo, siempre decimos, ¿cómo vamos a hacer? Y juntémonos en la iglesia para cantar al Señor y alabar juntos. No va a existir eso. Va a estar Él y es el motivo suficiente para que nosotros realmente podamos no solamente estar cautivados por Él, sino que el hecho de que Él se manifieste a nosotros tiene que ser algo que nos conmueva, tiene que ser algo que nos lleve a empezar este día y a transitar este día pensando en el hecho que nos podemos encontrar con Él. Entonces le dice, bueno, es una relación inesperada, pero también les habla de un regreso que es incomparable, hermanos. ¿Cuál es la motivación de tu vida en esta tierra? Y hay veces que tenemos cantidades de proyectos que no están mal, pero que quiero decirte algo, no le cambian la vida a nadie. Ahora, hay proyectos espirituales que son realmente los que sirven, que nos tienen que llevar a nosotros a estar cautivados y conmovidos, porque aquel que un día fue colgado en el madero para generar una relación con vos, no solamente ha generado esa relación, sino que nos promete regresar. Y cuando regrese, ¿sabés cuál es la idea? Que vos y yo nos vamos a encontrar con Él, vamos a estar con Él. Yo no sé si vamos a tener acceso a abrazarlo. La Biblia hay cosas que no nos dice, pero solamente con el hecho de saber que Él está presente, seguramente vos y yo nos vamos a postrar. Y se va a cumplir quizás parte de lo que dice Filipenses capítulo 2, en donde toda lengua confiese que Él es el Señor. Y vos y yo obviamente no lo vamos a poder ni mirar, porque vamos a ser conscientes de quién es Él, pero por sobre todas las cosas de quiénes somos nosotros. Por eso hablamos en primer lugar, la primera recomendación o mención que podemos hacer es a una relación inesperada, a un regreso incomparable, pero pensaba también en base al versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, esta expectativa, ¿no es cierto? Este sentido de decir, bueno, el Señor pronto me viene a buscar, dice la palabra de Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pensaba en algunos comentarios. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas terribles, ¿ok? Pero dice el escritor, aquellos que tienen esta esperanza, que viven con esta expectativa, entienden que hay una responsabilidad que es indeclinable. Cuando hablamos de algo indeclinable, estamos hablando de algo que no se puede rechazar o no se puede evitar. ¿Qué es lo que no se puede rechazar y no se puede evitar? Vivir acorde al estándar de vida que Cristo vivió. Y le dice, bueno, vos y yo se purifica a sí mismo y hace la aclaración y la salvedad, así como Él es puro. El estándar de vida para vos y para mí tiene que ver con la santidad y tiene que ver con reproducir en nuestra vida la conducta de Cristo. Tiene que ver con el hecho de frente a las diferentes situaciones de vida que nos tocan vivir, intentar reaccionar como Él. ¿A quién se le hace fácil reaccionar como Cristo? Es complicado, gracias a Dios que no levantan mucho la mano. Si no, te pido que me firmes la Biblia. Porque hay veces que estamos expuestos a situaciones que sacan lo peor de nosotros. Para mí esta semana este pasaje fue de mucha bendición. Porque creo que muchas veces esta semana quise hacer cosas malas. No iba a fumar ni a tomar, ¿no? Eso no. Pero a veces uno quiere reaccionar acorde a lo que uno entiende de la situación. Yo muchas veces, pero muchas veces, he hablado con muchos de ustedes, a veces cuando mandan mensajes teledirigidos por estado de WhatsApp.
Viste que hay estado que vos compartís, tal vez lo que Dios te habló, vos decís, este mensaje es para Luca. Nos agarramos con Luca que total se va, ¿viste? Así no tenemos problema. Pero viste que hay veces que hay estados medio raros. Yo, ¿sabés qué pienso? ¿Qué le pasa a una persona para tener que colgar en un estado una gilada? Esta semana yo tuve muchas ganas de subir cosas a mi estado. Pero muchas. Y entendí lo que a veces muchos pasan. Hasta que en ese momento en donde vos estás pensando, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué esto, qué lo...? Tuve que ir a buscar consejo, tuve que ser confrontado, decir, no es por ahí. Y ir a la presencia de Dios y decir, Señor, perdóname, porque no lo hice, pero sí lo pensé. No es fácil vivir como Cristo. Todos estamos expuestos a hacer lo malo. Y yo te comparto lo que me pasa a mí, la lucha que yo tengo. Pero vos también tenés tu lucha. Vos también tenés tus situaciones y momentos difíciles. Que el tema está en decir, bueno, ¿cómo lo canalizás? ¿Cómo lo canalizás? Entendiendo que hay una motivación que tiene que ver con ser como Él. Pero hay un modelo. Ahí el escritor en Primera de Pedro dice la palabra de Dios, así que preparen su mente, verso 13, para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Claro, ¿el concepto cuál es? Somos hijos de Dios. Dios establece los parámetros, las formas, las maneras, y el apóstol Pedro dice, bueno, vivan como hijos obedientes a Él, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. No hay vuelta que darle. Y hay una responsabilidad que es para nosotros irreversible. Y es el hecho de que vos y yo tenemos que vivir acorde al estándar de vida que nuestro Padre ha establecido para que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas que nosotros tenemos, y me incluyo en la bolsa, son parte de nuestra vieja vida, cuando no éramos hijos de Dios. Pero dice, ahora que ustedes son hijos de Dios, las cosas son nuevas, aquí todo cambió. Y es ahí donde uno, frente a cada situación de vida, tiene que decidir cómo va a responder. Si va a responder acorde a la vieja vida o acorde a la nueva vida. Acorde a lo que nosotros sabemos hacer por lo inoperante que éramos y a reaccionar de malas maneras, o vamos a intentar responder como Cristo quiere que respondamos. Y claro, cuando nosotros nos enfrentamos a eso, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que evidentemente tenemos que evaluar en la mente y en el corazón. Y entender que el punto de vista que la palabra de Dios nos pone, la demanda de Dios es, ustedes tienen que ser santos, porque yo soy santo. Ustedes tienen que ser santos no porque la iglesia les dice que tienen que ser santos. Ustedes tienen que ser santos, puros, no porque el ministerio en donde estás te dicen lo importante de vivir en santidad. Vos y yo tenemos que ser santos porque es un mandato de Dios. Y si bien nos cuesta vivir en el estándar de Dios, es esa responsabilidad indeclinable que vos y yo cada día tenemos que perseguir para que a través de nuestra vida, de nuestra conducta, los que nos rodean puedan ver que realmente nosotros no estamos queriendo reaccionar acorde a una liturgia incorporada, sino que nuestra mente y nuestro corazón están mucho más allá, porque entendemos que Dios, que nos amó tanto, Dios nos podría haber salvado sin la necesidad de que fuéramos parte de su familia. Sin embargo, dice la Biblia que Él decidió intencionalmente que vos y yo fuéramos parte. Y en Jesucristo nos adoptó y nos hizo formar parte de su familia espiritual.
y a través del Espíritu Santo fuimos colocados en un cuerpo que es la iglesia. Y nosotros en Berazategui, como representantes de su iglesia, estamos en este lugar para intentar ser un poquitito parecidos a lo que Él quiere que seamos. Ahora, ¿cómo nosotros reflejamos la santidad de Dios? Y obviamente tiene que ver con aquellas costumbres que tenemos, ¿no? Hay veces que hay cosas visibles en nuestra vida que no están bien. Hay prácticas que son visibles, pero hay prácticas que no son visibles a los ojos de los hombres. Pero ante los ojos de nuestro Padre todas las cosas están desnudas y abiertas y no hay nada que podamos ocultar. Por eso esa práctica que tal vez te tiene subyugado, que te tiene esclavo, que no podés abandonar, vos tenés que romper con eso, no porque nosotros te lo decimos, sino porque la Biblia dice que lo tenés que hacer. Tiene que ver a veces con palabras que nosotros decimos. Y no solamente con el hecho de decir si son buenas palabras o malas palabras. Va con la intención que nuestras palabras tienen. Pasa por nuestras posturas, pasa por un montón de situaciones que muchas veces no reflejan el carácter santo de Dios. Y por eso el escritor Juan nos dice, bueno, tenemos que ser santos, tenemos que ser puros, como Él es puro. Y claro, tanto Juan como Pedro habían aprendido este concepto porque habían estado junto con Él. Nosotros hoy lo vemos a través de las Escrituras y a través de la fe. Pero dos testigos oculares de la vida de Cristo, de diferentes formas y por diferentes caminos, llegan a la misma conclusión. Nosotros tenemos que ser santos, que ser puros, porque Él vivía de esa manera. Y por eso, querido hermano, antes de pensar si el de al lado es santo y es puro, es muy importante que vos puedas pensar si vos estás viviendo acorde a la santidad y a la pureza de Dios. Por eso Pedro dice, bueno, prepárense, porque no es una tarea fácil, ¿eh? Ciñan los lomos de vuestro entendimiento, dice en la versión 60. Prepárense porque el camino no va a ser fácil, pero el objetivo final de este camino es que vos y yo podamos vivir lo más cerquita al estándar de Dios. Quiero decirte algo, pincharte el globo, no vamos a llegar nunca a ser como Él. Pero ¿sabés cuál es la idea? El modelo de Cristo está del otro lado. Yo hoy estoy acá. ¿Sabés cuál es la idea? Es mañana estar acá. Y pasado mañana estar un poquito más cerca. Y la semana que viene un poquito más. ¿Sabés cuál es la idea? Es que haya evidencias en nosotros de que cada día nos estamos acercando más al modelo que Él nos dejó. No vamos a llegar nunca a ser como Él, salvo cuando estemos con Él, que toda esta vieja naturaleza va a estar consumida y vamos a estar transformados a su imagen y semejanza. Mientras tanto, todos los días me tengo que acercar un poquitito más. Y por eso es sumamente importante que vos pienses si en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, en la iglesia, estás viviendo en el estándar de Dios. Si no es así, es una mañana oportuna para entender que somos un montón de cosas, pero principalmente la Biblia dice que somos hijos de Dios. Y eso es algo que en nosotros nos debe llevar a poder darle toda la gloria y toda la honra que Él se merece. Porque es una relación inesperada, que un Dios tan grande se relacione con gente tan pequeña como nosotros. Hablamos de que es un regreso incomparable. Cuando Cristo venga, el éxtasis que en este mundo vos puedas haber vivido con alguna cosa que te haya agradado mucho no tiene ningún tipo de comparación con lo que va a ser ese momento. Pero hablamos también de una responsabilidad indeclinable. Hay muchas cosas que a veces nos mueven. Ojalá que podamos velar por poder vivir acorde al estándar de Dios y entender que debemos ser santos, debemos ser puros porque Él nos mostró el ejemplo. Y que cada día podamos estar un poquitito más cerca de lo que Él quiere y espera que nosotros podamos hacer. ¿Qué vas a hacer esta mañana?
La semana que viene vamos a empezar con nuevas series, con nuevos desafíos, con nuevos estudios bíblicos. Pero es importante tener ese tiempo para poder meditar, para poder pensar. No es simplemente escuchar un mensaje, es el hecho de poder conectar con lo que Dios quiere decirnos como pueblo, pero también como individuos, porque siempre tenemos cosas que podemos cambiar. Y en una mañana como esta es un momento apropiado para que, si el Señor quizás llegó y te visitó con su palabra, como lo hizo conmigo en momentos oportunos, podamos rendirnos ante Él para darle toda la gloria y toda la honra que Él se merece. Por eso te quiero invitar en el lugar donde estás a cerrar los ojos, a inclinar la cabeza, a poder intentar conectar con el Señor. A través de su palabra, Él nos transmite su mensaje, pero lo más importante es qué es lo que vos y yo vamos a hacer con eso. En unos momentos vamos a cantar unas canciones, vamos a recordar ese momento especial en el que Cristo nos hizo sus hijos en la cruz del Calvario. Que esa relación sea algo que realmente en esta mañana nos lleve a poder valorar y a poder apreciar lo que Él hizo, para que lo podamos adorar en esta mañana con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Querido Padre, queremos darte gracias por esta mañana, por poder compartir este tiempo, darte gracias por cada uno de los temas que hemos tratado en estos 2 meses, que confirman aquellas cosas que somos en Cristo. Pero en esta mañana quizás algo especial, sumado a todo lo que hemos hablado antes. Somos hijos de Dios. Y eso es algo que realmente nos parte la cabeza, porque no es algo que nosotros podríamos llegar a generar, sino que es algo que vos generaste en nosotros. Y por eso que esta mañana nos ayudes a poder pensar, valorar, reflexionar y poder darte toda la gloria y toda la honra que vos te mereces. Fuimos recibidos en casa por medio del sacrificio de Cristo. Ayúdanos a darte las gracias y a vivir conforme a lo que vos querés y a lo que vos esperás de nosotros. Por eso te honramos en el amor que nos has tenido, pensando en nosotros a pesar de lo que éramos. Y es por eso que te queremos honrar y te queremos bendecir. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.